Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar quisiera agradecer a Senami por esta invitación de compartir con ustedes hoy día sobre algunas perspectivas desde PNUD. También quiero felicitar a todos aquí presentes por el Día Mundial del Agua y nuevamente felicitar a Senami y los otros colaboradores por estar organizando este y otros eventos para levantar y generar conciencia sobre la importancia del tema del día de hoy. También quiero mencionar que no soy el representante de PNUD en el país. Ahí mi jefa estaría no tan contenta de escuchar. Ella es la representante, la señora Rebeca Arias. Yo soy oficial del programa a cargo del tema de ambiente, cambio climático y gestión de riesgos. Entonces lo que voy a presentar hoy es un poco cómo vemos el tema de agua, seguridad alimentaria en el Perú. No voy a enfocarme mucho en el contexto del país porque ustedes son los que manejan mejor que yo el contexto. Voy a concentrarme más en algunas de las líneas de cooperación que tenemos como el PNUD con nuestras contrapartes a nivel nacional y subnacional para enfrentar esta problemática. Y siempre en el contexto de cambio climático. Vemos difícil hablar de agua, especialmente en un país como el Perú. Gracias. Hablar de agua, hablar de seguridad alimentaria, hablar de la gestión adecuada de los recursos naturales sin hablar en el marco de lo que es el cambio climático. Siguiente, por favor. Entonces, el contexto global, no voy a enfocarme mucho en esto, pero tenemos a nivel mundial una crisis en términos de paradigmas para el desarrollo económico, para el desarrollo social, que a su vez genera ciertas amenazas al desarrollo humano sostenible a nivel de los países. Lo que nos preocupa particularmente a las Naciones Unidas y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es que el cambio climático en particular amenaza contra los avances que los países están logrando en términos de avanzar hacia el logro de los objetivos de desarrollo del milenio. Y el cambio climático, como ustedes saben, es un tema de desarrollo al final, no es un tema ambiental, no es un tema más que todo ambiental, sino es un tema que es transversal a todos los sectores sociales y productivos del país. Y en ese sentido se tiene que buscar medidas y estrategias para enfrentarlo desde una perspectiva intersectorial. Y finalmente nos preocupa porque los impactos del cambio climático se van a percibir y ya se están percibiendo a nivel de las poblaciones más vulnerables, en países más vulnerables, en zonas donde hay menos recursos y menos capacidad para responder a los impactos del cambio climático. En el caso de Perú, siguiente por favor, ustedes creo que conocen esos elementos de la vulnerabilidad del Perú ante el cambio climático. La megadiversidad que existe, la posible pérdida de fuentes hídricas, que luego a su vez genera efectos sobre la agricultura, también combinado con cambios en patrones de temperatura, de precipitaciones, y tendencias hacia la desertificación debido tanto al cambio climático como un uso no adecuado de los recursos naturales y en particular el suelo y el agua. Siguiente, por favor. En términos de recursos hídricos y su distribución, a nivel mundial hay muy pocos recursos hídricos que son de agua fresca disponible para el consumo y uso humano. Sin embargo, en el Perú es uno de los países más ricos en términos hídricos, pero no necesariamente se está utilizando de forma muy eficiente. Solo se aprovecha según estos datos, de un 1% de la disponibilidad total. Siguiente, por favor.
Y eso es más crítico aún en un contexto de cambio climático, donde estamos ya viendo los impactos en términos de los retrocesos de los glaciares, lo que se publicó en la primera Comunicación Nacional de Cambio Climático, donde ya se ha registrado un retroceso significativo de la cobertura glaciar en el país. Siguiente, por favor. En particular, este es preocupante para la vertiente Pacífico, ¿cierto? Entonces, en el caso de la vertiente Pacífico, la mayor parte de los recursos hídricos de agua dulce terminan en el mar, ¿cierto? No hay un aprovechamiento eficiente, adecuado para aprovechar, incluso en un contexto donde vamos a encontrar el país en una crisis posiblemente en el futuro próximo de disponibilidad y escasez hídrica. Se varía a nivel de cada cuenca y lo que estamos viendo también, y lo que creo que todos sabemos, es que hay otros factores que coadyuvan para exacerbar o para agravar la escasez y la disponibilidad de agua de calidad y de cantidad. Y me refiero a los patrones de uso de la tierra, que no necesariamente son los más adecuados según el territorio. Me refiero también a los efectos de cambio climático. Siguiente, por favor. En términos de seguridad alimentaria y agua, ya vimos en la presentación anterior realizada por la ingeniera González que hay diferentes formas de manejar mejor el agua, ¿no? Hay formas tecnológicas que son físicas, y también hay formas tecnológicas más naturales basadas en el manejo del ecosistema. En el caso de Perú, vemos que la mayor parte de la agricultura no necesariamente está siendo manejada o está aprovechando de formas de riego tecnificado y tecnologías físicas. Pero no nos olvidemos también de la importancia de las soluciones naturales, el manejo de los ecosistemas, que a su vez nos pueden generar soluciones muy eficientes para manejar de forma más adecuada el recurso hídrico. Siguiente, por favor. Y a nivel del país tenemos diversos tipos de cuencas, características de cuencas. Tenemos cuencas que son más de naturaleza urbana, con un enfoque más agroexportador. Tenemos cuencas más que todo en la parte andina, con una producción agrícola para el consumo local. Tenemos cuencas más donde se concentran actividades ganaderas en las partes altas, y luego tenemos también las cuencas amazónicas, donde tenemos otros elementos mucho más presentes, como la biodiversidad, los bosques, que también entran en juego en una gestión adecuada del territorio. Siguiente, por favor. Entonces, en ese contexto, la importancia de rescatar las distintas formas de gestión adecuada del territorio, específicamente el recurso hídrico, aprovechando el conocimiento tradicional, el potencial productivo y el potencial natural que existe a nivel del territorio, que varía a nivel de territorio a lo largo del país, y reconociendo que quienes a final del día manejan el recurso son los productores locales, son las comunidades locales que tienen el conocimiento, y en muchos casos es cuestión de darles algunos instrumentos adicionales, apoyarles a escalar y intercambiar sus conocimientos con vecinos, con otras partes del país, para que ciertos modelos puedan prosperar. En el caso de la agricultura, según el censo último agropecuario, que ya hace años que fue realizado, se reconoció que el mayor
potencial para la productividad agrícola se concentraba en la sierra. Entonces ahí vemos que si bien hay grande